Bueno, ya vimos el caso escalar, ahora vamos a ver un ejemplo de función lineal, pero en el caso vectorial, ¿no? Y vamos a ver una función muy particular, ¿no? Que vamos a estar viendo principalmente a lo largo del curso de sistemas dinámicos 1, ¿sí? Eh, es esta función que está aquí, que es ax más b por u, donde x es nuestro vector, va a ser nuestro vector de estados, pero ahorita va a ser un vector n-dimensional cualquiera, y u es un vector m-dimensional cualquiera. Entonces vamos a ver que yo puedo definir el vector z pegando estos dos vectores o acomodándolos en un vector más grandote, extendiendo el vector, y este entonces es un vector de dimensión n más m, ¿no? O sea, tiene los n renglones de x y los m columnas de u, perdón, las n renglones de x y las otros n renglones de u, ¿no? Aquí son n y aquí son m renglones, ¿no? Entonces, el total, el tamaño de este vector, pues es n más m. Y voy a definir mi función f de z, que en realidad es una función de la parte de x y u, pero si es de este vector, es función f de z igual a por x más b por u, donde a es una matriz cuadrada de n por n. Si recordemos que esto tiene que estar en la misma dimensión. De hecho, aquí lo vamos a aquí, perdón, aquí la dimensión en la cual esto va a quedar es n dimensional, ¿no? Vamos a definir f de z, ¿no? F en este caso va a ir, ¿no? De Rn más m, ¿no? Que es z, o lo podemos ver como R de n cruz Rm, ¿no? En el caso que lo escribamos así, y nos va a mapear a Rn, ¿no? Así va a ser. Entonces ya es una función vectorial que nos mapea de un vector n más m dimensional z a un vector n dimensional, ¿no? Que es f de z. Entonces A es una matriz de n por n. Esto me va a dar la multiplicación, pues me va a dar un vector n dimensional. Y B va a ser de n por m. Entonces me va a dar también un vector n dimensional. Entonces la suma de estos dos vectores n dimensionales, pues es otro vector n dimensional. ¿Ok? Entonces vamos a ver, vamos a probar que esta es una función lineal. Entonces primero tenemos que revisar la homogeneidad, ¿no? Entonces tenemos que aplicarle f alfa por z, ¿no? Aplicarle f a alfa por z. Esto querría decir la multiplicación de alfa por z no es otra cosa más que alfa por z es igual a alfa por x y alfa por u. ¿Sí? Entra el alfa aquí. Entonces donde yo vea x voy a poner alfa por x, donde vea u voy a poner alfa por u. Entonces voy a tener a por alfa por x más b por alfa por u. Como es un escalar, voy a cambiar el color. Como es un escalar alfa, entonces puedo pasarlo del lado izquierdo de a, ¿no? Igual aquí, igual en b. Entonces alfa por a por x más alfa por b por u. Puedo factorizar alfa, ¿no? Puedo factorizar alfa, es un escalar, alfa que multiplica a por x más b por u. Pero esto que está aquí, pues no es otra cosa más que la definición de nuestra función f de z, ¿no? O f de x, u. Entonces sí es homogénea. Entonces la primera propiedad la cumple. Vamos a ver la segunda propiedad, que la segunda propiedad es la de aditividad. Entonces vamos a pensar que tenemos dos z, z1 más z2, ¿no? Z1 ¿qué sería? Z1 sería x1 u1 y z2 pues sería x2 u2, ¿no? Dos vectores diferentes n más m dimensionales los dos y vamos a ver qué pasa. Entonces donde yo vea aquí x voy a poner x1, ¿no? Más x2 y donde vea u voy a poner u1 más u2, ¿no? Eso es lo que quiere decir esto. Entonces voy a tener a por x1 más x2 más b 1 más u2. Haciendo las multiplicaciones, ¿no? Me va a quedar a por x1 más a por x2 por la propiedad de distribución de la matriz por el vector
más b por u1 más b por u2. La suma la puedo cambiar de lugar, no hay problema, es conmutativa. Entonces voy a agrupar a por x1 más b por u1 más a por x2 más b por u2. Y esto que está aquí pues es f de z1 y esto que está acá es f de z2. Entonces sí, cumple la propiedad de aditividad, por lo tanto cumple la propiedad de superposición. ¿Sí? Lo podríamos revisar, vamos a hacerlo, vamos a revisarlo. Alfa por z1 más beta por z2, esto nos va a dar a, ¿de acuerdo? Que sería alfa por x1 más beta por x2 más b por alfa por 1 más beta por u2. Entonces haciendo toda esta multiplicación nos vamos agrupando términos, nos va a quedar alfa por a por x1 más beta por a por x2 más alfa por b por u1 más beta por b por u2. Y finalmente, ahora sí, agrupando y factorizando, nos queda alfa que multiplica a por x1 más alfa por b por u1. Entonces nos va a quedar a por x1 más b por u1, luego beta más beta por a por x2 más beta por b por u2. Y esto pues es alfa por f de z1 más esto es beta por f de z2. Entonces ya sabíamos, pero entonces sí cumple la propiedad de linealidad esta función que estamos viendo aquí. ¿Sí? Recordemos que es respecto al vector z. El vector z es el vector extendido. Si yo nada más multiplico alfa por x y no lo multiplico por u, entonces no estoy probando la propiedad de homogeneidad. Si yo nada más sumo x1 más x2 aquí y no le sumo aquí u2, entonces no estoy probando la propiedad de aditividad. Tengo que hacerlo con respecto a este vector y con respecto a sus dos componentes. Por eso es importante eso. Entonces por eso lo definí de esa manera originalmente. Entonces es importante que sea parejo en x y parejo en u. Si no, no estamos probando la linealidad de esta función que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces es lineal. ¿Cuál es el interés de haber hecho esto o usar este ejemplo? Pues resulta que vamos a ver más adelante que si tenemos que todo sistema lineal, ¿sí? Que tenga entradas, la dinámica o el cambio del estado se puede representar de esta manera, si es lineal. Entonces eso es algo interesante. Ya probamos que esta función es lineal, luego vamos a ver que cuando lleguemos a esta función, pues ya sabemos que es una función lineal.